El 26 de mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó de forma inapelable la culpabilidad de 22 personas acusadas de homicidio culposo, ejercicio indebido del servicio público y negligencia en el incendio ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Para las familias de las víctimas, la resolución tuvo varios significados. Hace unos días, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en cuanto a diversos juicios de amparo que se habían interpuesto tanto por el lado de las familias como por el lado de las personas sentenciadas en primera instancia en mayo del 2017, ¿no? Estas 22 personas, son ex servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y 2 de los socios de la guardería ABC. Este caso fue resuelto hace apenas unos días, de alguna manera confirmando la responsabilidad penal de los inculpados, pero dando instrucciones para que el Tribunal de Apelación, porque al final de cuentas el Tribunal de Apelación es la autoridad responsable en este amparo, el Tribunal Unitario de Circuito, del Quinto Circuito, es el responsable de cumplimentar la sentencia de amparo, tiene que dictar una nueva sentencia penal donde acate los lineamientos que emitió la primera sala, en el sentido de hacer rebajas a algunas condenas. Rebajas que en algunos casos sí son sustanciales, sí son importantes, pero en realidad se sostuvo la responsabilidad penal de los inculpados. Así lo hizo la primera sala de la Suprema Corte, y el caso se lo turnaron al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Estamos hablando de que llegó a la Suprema Corte este tema hace poco más de 2 años, lo que es inusitado el tiempo que dilató la tramitación del amparo. La lentitud de la resolución judicial del caso no es la única irregularidad que han detectado las familias. Desde el día 1 del incendio, los padres de familia se han enfrentado a diversas anomalías. El 5 de junio de 2009, aproximadamente a las 14:45 horas, un incendio sorprendió la guardería ABC ubicada en Hermosillo, Sonora. El fuego inició en una bodega ubicada en Avenida Ferrocarril y Calle Mecánico Sin Número, con el que compartía muro la guardería, y además era rentada por el gobierno del estado, encabezado por Eduardo Burs Castelo, según informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trataba de una estancia subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La guardería operaba en un lugar habilitado en una antigua nave industrial, en un espacio de 50 por 30 metros, que no tenía salidas de emergencia ni contaba con extinguidores. En cuestión de minutos, el incendio devoró el inmueble, justamente cuando los al menos 142 menores de entre 6 meses y 5 años tomaban su hora de siesta. El resultado, 42 niños fallecidos y al menos 138 lesionados. Las investigaciones se centraron principalmente en deslindar responsabilidades sobre el origen del fuego, pero con el transcurrir del tiempo, los datos desenmascararon lo que en primera instancia se presentó como un terrible accidente. Al paso del tiempo fuimos sabiendo que había habido una serie de cuestiones que iban desde negligencia de los dueños de la guardería, de las mismas personas que laboraban en la estancia infantil, también negligencia del gobierno estatal, omisiones y también, por supuesto, corrupción. Cuando los dueños de la guardería, los 4 socios, presentan ante el municipio la solicitud o el permiso de uso de suelo, que es un elemento básico, ellos en sus planos arquitectónicos muestran la guardería ABC, lo que conforma la nave de la guardería ABC, y enseguida un estacionamiento que no existía, donde en lugar de ese estacionamiento estaba en la realidad la bodega de la Secretaría de Hacienda donde inició el incendio. Es decir, hubo corrupción desde un principio cuando ellos tramitaron su permiso, porque la ley establecía que tenían que tener un mínimo de cajones de estacionamiento. No los tenían. Y sin embargo recibieron su permiso de uso de suelo y su licencia de funcionamiento posteriormente. Cuando ocurre el incendio, a pesar de que la guardería estaba disfrazada, por decirlo de alguna forma, aparentemente
trabajando de manera correcta en materia de seguridad y protección civil, quieren usar los extintores de incendio. Estos no funcionaban. Las puertas de llamadas de emergencia estaban con candado, los detectores de humo no funcionaban, es decir, ninguna de las medidas que aparentemente salvaguardaban la integridad de nuestros hijos estaban funcionando. Según un punto de acuerdo presentado en el Senado de la República en 2010, los principales socios de la bodega guardería ABC eran Gildardo Francisco Urquídez, secretario de Finanzas del Comité Estatal del PRI y empresario inmobiliario además de turístico; Alfonso Cristóbal Escalante Hueffer, subsecretario de Ganadería del gobierno sonorense y cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, un empresario muy cercano al gobierno de Burns; Sandra Lucía Telles Nieves, esposa de Alfonso Escalante; Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, esta última, prima de la ex primera dama Margarita Zavala; Antonio Salido Suárez, esposo de Marcia y director administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. En primer lugar, queremos manifestar nuestro profundo pesar por lo sucedido en el terrible accidente ocurrido en la guardería ABC, que rebasó las medidas de seguridad que exigen las normas de operación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero recordar una cuestión muy importante. El crimen ocurrió el 5 de junio de 2009. Para el 12 de junio, o sea, una semana después, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, que fue la que previno en el caso, o sea, la que conoció primero el caso y lo investigó y armó la averiguación previa en ese tiempo, no inculpó a los dueños de la guardería, no los tomó en cuenta. ¿Y por qué? Pues simplemente por protegerlos. La mayoría eran personas muy allegadas al gobierno del Estado o eran parientes del entonces presidente Calderón. Sistemas de atención a los niños, medidas de seguridad, instalaciones adecuadas, personal altamente capacitado y dedicado a su tarea, como lo prueban los testimonios de cientos de padres de familias que no tuvieron una sola queja durante estos 8 años de operación. Fue cuando se dieron cuenta los padres, el 12 de junio, que no estaban considerados los dueños de la guardería, que son los principales responsables porque fueron los que se beneficiaron con él, lucraron con la guardería y escatimaron todo lo importante. Sin embargo, no fueron señalados bajo ningún rubro como responsables de eso. Al contrario, uno de ellos, Antonio Salido Suárez, tuvo la desfachatez, la desvergüenza, el descaro de presentarse en la noche del 5 de junio ante la Procuraduría como víctima, como propietario víctima de un incendio que no sabe quién provocó y que le generó daños en mobiliario de la guardería, en los adornos, en las pinturas, en todo, en bienes que ellos tenían y que por causas ajenas las perdieron. Tuvo la desfachatez, claro, no, ni siquiera lo consideraron, ¿no? Es verdad, eso hay que abonarlo en honor a la verdad, que no lo consideraron, ¿no? No lo tomaron, ahí está en el expediente la querella de Antonio Salido Suárez. Ya tuvieron el atrevimiento de acudir como víctimas, cuando ellos son los principales responsables por lo que sea, por omisión o por comisión, pero son responsables de una tragedia de la magnitud de eso. En 2009, uno de los 3 grupos en los que se aglutinaron las familias de las víctimas pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigar si hubo violaciones graves a las garantías individuales en el caso de la guardería ABC. En agosto de ese año, el máximo órgano de justicia creó una comisión y designó a los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla como los encargados de investigar los hechos, así como los actos administrativos y omisiones que dieron lugar al siniestro. A principios de marzo de 2010, los magistrados presentan un informe preliminar al Pleno de la Corte.
resolvió la Suprema Corte, estableciendo que sí había habido una violación grave de derechos humanos. Y eso sirvió de base, fue muy importante, para que el juez ya tuviera un criterio orientador que le dijera, bueno, yo no puedo ir contra la Suprema Corte. La Suprema Corte, en el Pleno, determinó que en el caso de la guardería ABC había habido una violación grave de derechos humanos. Y a partir de ahí, ella prefiguró lo que era el sentido de la sentencia condenatoria de la que hemos estado hablando. ¿Va a haber justicia para mi hijo? Esa es mi pregunta. ¿Va a haber un fideicomiso? ¿Va a haber becas? ¿Qué es parte de la justicia? ¿Y mi hijo qué? ¿Y los 49 niños qué? Ellos no cuentan. A ellos no les puede. Esa es mi pregunta. ¿Usted sabe lo que es justicia? ¿Me puede contestar esa pregunta? Las pruebas sobre la presunta responsabilidad de altos mandos involucrados de manera directa o indirecta con la tragedia de la guardería ABC se acumularon. De acuerdo con medios locales, al menos 22 personas fueron llevadas ante los tribunales y 19 sentenciadas por delitos culposos no graves, pero ninguno de ellos funcionarios de alto nivel. A nosotros nos sirvió mucho haber acudido a la Suprema Corte, porque de allí derivó que Calderón, estando en Panamá, le ordenara al entonces Procurador General de la República que ampliara la investigación y consignara a todos sin ninguna excepción. Pero esos todos fueron unas directoras de segundo nivel de sistema de guarderías y los propietarios, pero no el gobernador, no al presidente municipal, no a los altos funcionarios del IMSS, a ninguno de ellos. Entonces, ahí es como fueron incorporados los dueños de la guardería, después de que se le dio la orden al procurador de que ampliara la consignación. En 2010, los socios y representantes legales de la guardería fueron procesados, pero tras pagar una fianza, quedaron en libertad. La justicia no ha tocado a personas de nombres y apellidos encumbrados. Luego de que la entonces Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio, misma que concluyó con la Recomendación 49-2009, en la que estableció que hubo una violación a los derechos fundamentales de los menores y sus familias, y confirmó la responsabilidad de servidores públicos, del gobierno municipal de Hermosillo, del gobierno del estado, del IMSS y de la delegación de esa dependencia en el estado de Sonora. Estamos hablando de una responsabilidad del Estado mexicano, porque al final de cuentas no eran personas comunes corrientes. Ellos tenían una representación jurídica y política del Estado mexicano. En primer lugar, que la autoridad estatal, en este caso el gobierno del estado, y en aquel entonces Eduardo Burrs Castelo, ¿sí?, no tomó las riendas en sus manos para resolver esto, ¿sí? Inmediatamente se dieron cuenta que había ahí personas pues muy allegadas al poder y sobre todo al poder federal, ¿no?, del que gobernaba, en este caso México, en el 2009, que fue el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Menos culpables o más culpables los que ya fueron sentenciados, pero lo que sí puedo decir es que no son los únicos. Le mencionaba ahorita personas del gabinete del entonces gobernador o del entonces gobierno de Sonora que quedaron fuera. Los nombres se mezclan, por supuesto, después de tantos años, pero por lo menos los secretarios de
finanzas, de Hacienda, del trabajo, debieron haber sido incluidos en ese paquete de responsabilidades, ¿no? Por lo menos a nivel Estado. A nivel federal siempre señalamos la responsabilidad del hoy ya fallecido hace tiempo Juan Molinar Orcasitas y del entonces también director del IMSS, Daniel Carantumé. De ellos consideramos que había responsabilidades y jamás fueron fueron considerados con algún grado de responsabilidad. Por su parte, en la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el proyecto de dictamen presentado por el entonces ministro Arturo Saldívar, resaltó la responsabilidad del Estado mexicano. En casos tan graves y tristes como el que hoy nos ocupa, esta Suprema Corte es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder. Es la única institución con fortaleza constitucional para fijar precedentes que impidan que violaciones graves a los derechos fundamentales sigan ocurriendo. Tenemos el deber de estar a la altura de lo que nos obliga la Constitución y nos exige la sociedad. Hay una frase muy afortunada del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, muy afortunada, en el que establece que a él le tocó elaborar el proyecto de resolución a la investigación de que hablamos, que pedimos. Porque él dijo, después de analizar el trabajo que hicieron una comisión de magistrados investigadores que nombró la Suprema Corte, después de revisarlo, llegó a la conclusión de que en México existía un desorden generalizado en el sistema de guarderías. En este caso, el Estado mexicano está sentado en el banquillo de los señalados de dilatar, de negar la justicia en tiempo y forma como correspondía a las familias de la guardería ABC. La hipótesis de un accidente pronto se puso en tela de juicio. De acuerdo con una proposición presentada en el Senado en el 2019, la premisa del origen del fuego se atribuyó a un sobrecalentamiento del cable que abastecía de energía eléctrica a un aparato de refrigeración en la bodega. Sin embargo, en enero de 2010, David Smith, un reconocido perito y consultor estadounidense, participó en la investigación de manera gratuita y en su peritaje sostuvo la teoría de que el incendio fue provocado. Pero esta idea nunca fue retomada por la Procuraduría local o federal. Las denuncias en contra de los presuntos responsables se acumularon en un solo expediente llevado ante el juzgado de distrito en materia penal. Los implicados presentaron denuncias de amparo que posteriormente se llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para las familias, se trata de una estrategia de los presuntos inculpados para ganar tiempo y así evitar pisar la cárcel. Que se cumpla la sentencia de amparo, que se dicte otra sentencia penal, otra sentencia en materia penal en segunda instancia, y lo más probable es que los mismos inculpados vuelvan a presentar demanda de amparo directo contra la nueva sentencia, alegando lo que sea, pero ellos tratan de ganar tiempo, porque mientras más tiempo ganen, menos posibilidades tienen de estar en prisión. Lo que en realidad estamos esperando, están esperando las familias de las víctimas, es que se agote la instancia nacional, la instancia interna, para poder acceder a las instancias internacionales. Inicialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con posterioridad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2014, ante la falta de avances a nivel nacional, un grupo de padres y madres, acompañados por el Centro PRO, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 7 de agosto de 2020, la comisión admitió el caso.
El movimiento de padres también impulsó la promulgación de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como la Ley 5 de junio. Lo que hemos pedido aquí a nivel nacional desde hace, pues ya como te menciono, 12 años, recordarlo, es lo mismo, son dos ejes fundamentales: castigo a los responsables y la no repetición de una tragedia similar vía la aplicación efectiva de la que se denomina una ley que fue impulsada por nosotros, que se llama Ley 5 de junio, que busca el ABC nunca más. Desde diciembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres y familiares afectados por el caso y prometió justicia. En marzo de 2020, mediante un decreto presidencial, se garantizó de por vida la atención médica y pensión para las víctimas del incendio. En este mismo año, el titular del IMSS, Zoé Robledo, aseguró haber presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República por los hechos que causaron la muerte de los niños. La presentación de una nueva denuncia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se había presentado meses antes, esta se fortaleció, se completó. Hay nuevos hechos a la luz de las reformas en materia de derechos humanos del 2011. Hay nuevos hechos, hay nuevas responsabilidades, nuevas pruebas. A 12 años de los acontecimientos, los padres aún tienen demandas. Nosotros pues seguimos impulsando que se aplique la Ley 5 de junio, incluso a nivel federal logramos, con apoyo de una diputada, que se reformara el artículo 4º constitucional y se agrega ya de una manera clara la Ley 5 de junio como una parte complementaria, para volver realidad lo que está previsto en el artículo 4º constitucional. Esas son parte de las acciones que hemos realizado. ¿Qué le pido al gobierno federal? Pues que acelere este proceso.